Bueno, gente, seguimos aquí en Radio del Buen Aire. Pasaron 19 minutos de la 1 de la tarde, casi 23 grados de temperatura. Ustedes bien saben que la parte que más disfruto de cada tarde es cuando hablamos de todo lo que concierne al ámbito cultural, sea teatro, literatura, música, que ocurre aquí en la ciudad de Buenos Aires. Opciones para todos los gustos. Recientemente me hicieron llegar un ejemplar de Pobre Mariposa, que es la novela de Mónica Soave, a quien tenemos en línea. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Leandro es de este lado. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo están ustedes? Muy bien, por suerte. Contame un poco cómo fue el disparador de Pobre Mariposa y cuánto tiempo te lleva escribir la obra, porque imagino que como dramaturga no ha de ser fácil realizar un libro de estas características. Sí, en realidad es cierto. Llevo 14 años escribir este libro. Quizás porque soy muy obsesiva con mi escritura, pero realmente es un libro que está enfocado en dos gentes. Uno es en Buenos Aires y otro es en Letonia, específicamente en Riga. Y entonces, bueno, como que tuve que comprobar las historias que contaba, tenían que ser verosímiles con los tiempos que contaba. Y bueno, eso nos tomó bastante tiempo. Y el disparador fue justamente la ciudad de Riga. Qué impresionante, qué importante, sobre todo por cómo estos lugares despiertan en vos la necesidad de escribir. ¿Cuánto hay de tu propia mirada y cuánto se trabaja en pos de la mirada del lector en el momento de escribir la obra? Sí, es muy difícil en un libro de esas características que no se te filtre tus propias experiencias o tu propia historia. Además, fíjate que la protagonista o una de las protagonistas en realidad escribe. Entonces es muy difícil que mi propio mundo interior no se filtre o mi propia historia en algunas de las cosas. Por supuesto que es un libro de ficción. Y la manera de llegar al lector es esa, ¿no? Que se pueda de alguna manera identificar en algunas de esas vivencias, las suyas o comprenderlas desde ese otro lado. ¿Cómo hacemos nosotros cuando leemos otra cosa? Tal cual, y además creo que también existe una necesidad del lector de sentir ese ida y vuelta de algún modo u otro con quien lo escribió, y me parece que también en esa retórica que manejás en un discurso sumamente afable, donde la gente se siente identificada, lográs ese nexo que en definitiva es lo que busca todo autor, y que empieza a haber un reconocimiento de tu obra, que eso es importante de destacar. Recién me contabas el tiempo que te llevó a hacer Pobre Mariposa y pensaba en la mirada del otro, y cuánto se mantuvo de ese primer relato y cuánto cambió en el momento de ser entregado para la edición. Sí, vos sabés que yo tengo una costumbre siempre que escribo, siempre guardo el primer intento, es decir, lo primero que se escribió, ese como disparador que existe, y lo tengo escrito. Por supuesto tengo el borrador inicial, y claro, al pasar tanto tiempo también va cambiando, y la mirada sobre su escritura también cambia, y justamente ese es el trabajo para mí más lindo del escritor, ¿no? Corregir, trabajar sobre lo que vos hiciste. Me parece que eso es maravilloso, y eso es lo que atrae al lector. Posiblemente vislumbrar ese trabajo que uno hace con mucho placer y con mucha pasión, pero indudablemente, como decís, para llegar al otro. La tarea del escritor, uno no escribe para sí mismo, escribe para los demás. No, me alegra que pueda llegar o que esté llegando cada vez más. Además, te decía que además uno advierte también en los diferentes relatos que has escrito, que al ser socióloga, tu mirada sobre el entorno de los diferentes personajes, sobre el hábitat donde se va desarrollando la obra, es inevitable. También pones en pos de esto del libro y de los anteriores esa cuestión lúdica que te permite no solamente la escritura, sino también el hecho de ser sociólogo, y sos una observadora nata.
Sí, eso es indudable, sí. Yo creo que la observación es fundamental para poder narrar y poder llenar eso, porque vos podés tener como mosaicos, digo yo, ¿no? Como cosas estancas que querés contar, pero entre medio de esos mosaicos hay que escribir y hay que hacer esa ficción más fina, y es ahí donde entra esa observación más minuciosa, ¿no? Que te permite hacer eso, y es posible, sí, que la profesión me haya dado esa característica de observadora. Soy peligro. Claro que sí, creo que el público que lo lee lo agradece. ¿Qué te ha dicho la gente que ha tenido oportunidad de leerlo o bien de ver partes de los libros, parte del relato a medida que lo fuiste escribiendo? Sí, mira, ahora he recibido muy buenas críticas del libro. Yo viví mucho tiempo en el sur, en la Patagonia. El libro ha llegado allá también. Bueno, acá en Buenos Aires hicimos una presentación muy linda. Vamos a presentarlo ahora también en la Feria del Libro. Por ahora, la gente que me ha contado sobre lo que leyó y las críticas son buenas. Yo estoy contenta porque me parece que logré lo que quería, ¿no? Poder llegar de alguna manera a mostrar dos realidades diferentes y una que no está que no es tan conocida, ¿no? Que es esta que te digo de Riga y de Letonia y de esos países bálticos durante la Segunda Guerra Mundial. No te voy a contar demasiado porque después las historias se unen, o por lo menos es lo que intenté hacer, ¿no? Unir ambas historias como en un círculo que cierre. Eso fue mi idea. Espero que haberlo seguido. Te quiero contar a todos los oyentes de Radio del Buen Aire que brevemente el libro habla de los diarios y escritos de 3 mujeres de una misma familia, y a partir de ahí se va construyendo una narración, obviamente como recién decía su autora, a través de diferentes épocas de Argentina y Letonia. Y me parece que lo bueno que tiene esta obra, que a la gente le permite no solamente ese viaje que da habitualmente en la novela, sino que es un relato fácil de entender, que no siempre es así. Me parece que ahí también radica el hecho de que hayas tenido no solamente buena crítica, sino que el libro comienza a viajar. Hoy está teniendo una distribución bastante importante, obviamente la Feria del Libro te va a dar un espaldarazo impresionante. Segura, sí. Por eso, bueno, estamos en eso, estamos trabajando como para que la gente pueda leerlo realmente y, bueno, llegar de esa manera, sí. Bueno, es la historia de 3 mujeres, como decías, que en realidad son más, porque, bueno, hay una final, hay una narradora que lee diarios o fragmentos que estas mujeres han dejado de alguna manera escritas. Así que a lo mejor eso engancha de alguna manera a ¿no? Lo acerca, y me gusta que lo acerque no solo por la literatura, que es muy importante, sino por la historia. Hay mucha historia argentina en el libro, y eso me pareció importante, una historia de costumbres, una historia de la vida cotidiana de 1860 y pico, ¿no? Y eso me pareció importante también, generar esa curiosidad en el lector. Claro que sí, si supieran los oyentes lo difícil que es editar un libro, realmente es un esfuerzo enorme, Mónica. No quiero sacarte un poco del tema del libro, pero que también que la gente sepa, para los autores, que no siempre se tiene la posibilidad de una difusión, y que es un esfuerzo tremendo. Sí, es un esfuerzo, pero bueno, es lo que te decía, un autor no se quiere quedar con su libro para leerlo en familia. Sí, es divino leer en familia, pero le interesa, a mí por lo menos, y a todos, que el público lo lea, bueno, que le guste, que lo destroce, que haga las críticas que corresponde, pero que salga. Entonces sí, realmente son esfuerzos y mucho tiempo también, ¿no? Pero bueno, llega un momento que algunas cosas se reconocen y esto es bueno, y que uno pueda seguir escribiendo. ¿Por qué hiciste ponerle Pobre Mariposa? Mira, soy muy mala para los títulos, me cuesta muchísimo poner un título. Esta novela pasó de tener, no sé,
3 títulos distintos, ninguno me convencía. Y cuando estaba haciendo la corrección final, así ya directamente la final, vi que en una parte yo había puesto que una pareja, las parejas que aparecen en la novela, bailaban en un club de barrio en Villa del Parque, y la última canción que ponían los domingos a la nochecita, creo, era Pobre Mariposa. Entonces ellos sabían que terminaba el baile porque pasaban Pobre Mariposa, que es una canción de los años 30, me parece, o menos. Y ahí cuando lo leí, Pobre Mariposa, dije, bueno, este es el título. Y la verdad es que estoy conforme. Fíjate que bien escogido cómo te ha respondido el libro en la aceptación de la gente. Por lo pronto, repetime qué días te vas a estar presentando en la Feria del Libro. Mira, la Feria del Libro voy a estar presentando Pobre Mariposa el día 6 de mayo a las 18 en la sala Alfonsín Storni, que es en el pabellón blanco de la feria. Les recuerdo a toda la gente que quiera obtener el libro que lo puede hacer pidiéndolo en la librería de su barrio, acercándose a las primeras cadenas, y les recuerdo que es de Umbrales Ediciones. En la página web www.umbralesediciones.com.ar tienen la posibilidad no solamente de encontrarse con Pobre Mariposa y todo el material que hace a la editora de libros, sino también con gran parte de la obra de Mónica. Sí, y te quería decir también que si te interesa también está en Bajalibros, o sea, se puede bajar en ebook. Ah, fantástico, es www.bajalibros.com, ¿verdad? Exactamente, sí. Pobre Mariposa, Mónica Soave, y aparece el libro. ¿Y cómo sigue el camino de Pobre Mariposa, Mónica, después de la Feria del Libro? Mira, después de la Feria del Libro tengo que ir a la Feria del Libro de Gaiman. No sé si ustedes la conocen, es una feria del libro patagónico, que es una feria muy grande y es importante para la gente patagónica y para la Argentina en general. Así que bueno, ahí estoy invitada a presentar el libro, y bueno, y seguiremos haciendo todas las tareas de actividades, digamos, no tareas porque son placenteras, de promoción, de escrituras públicas, en fin, todo lo que acerque, no solo mi libro, sino todo lo que podamos hacer para acercar la literatura a la gente. Claro que sí, créanme que Pobre Mariposa es una opción que ustedes van a disfrutar. Muchísimas gracias, Mónica, por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes y un cariño grande. Nosotros nos vamos a las noticias y volvemos en 3 minutos.